Bueno, aquí estamos. Vamos a hablar con Vidal Acevedo. Él es trabajador social, integrante de SERPAJ, que es el Servicio de Paz y Justicia del Paraguay. ¿Cómo te va, Vidal? Vidal, perdón, ¿cómo estás? Muy buenos días, Leo. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Bueno, gracias, Vidal. Obviamente queremos profundizar un poco este tema que ocurrió en la Academia, porque hay un hecho que evidentemente no es aislado y que nos recuerda y nos remonta a muchas situaciones en las últimas décadas en Paraguay. Entonces, aquí nosotros más en Paraguay queremos tocar el tema con profundidad y darle un poco de tiempo para poder contextualizar esta situación, porque si no nos quedamos con solamente lo anecdótico, ¿verdad? Y como todo pasa muy rápido en este mundo de las redes sociales, parece que después se acabó el tema y ya sigue la vida, ¿no? Y yo creo que es importante que lo podamos tocar con mayor profundidad. Entonces, Vidal, quería irme en la época de Stroessner primero, ¿no? Quería irme en la época de Stroessner. Recuerdo muy bien que en la época de Stroessner se hablaba de que se le arreaba a los chicos, incluso chicos jóvenes que no llegaban a los 18 años, como que iban a buscarle en camiones militares y los traían del Chaco o los traían de distintos lugares de la región oriental. ¿Cómo fue ese proceso, si te acordás? ¿Cómo hacían? ¿Cómo los arreaban? Sí, Leo, como vos decís, es muy importante hacer un recuento histórico de todo esto que forma parte de nuestra cultura también, ¿verdad? Una cultura basada en un militarismo, una cultura militarista en la cual principalmente a los varones nos toca, digamos, como muy de cerca porque el paso para ser hombre indefectiblemente en otros tiempos era pasar por un lugar que era el cuartel, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas. Entonces, nosotros hay que recordar también que venimos de dos guerras, de asonadas militares, de una presencia militar permanente en la historia política del Paraguay. Por lo tanto, esa cultura militarista permea todos los sectores, entonces esa cultura también forma parte de nuestra cotidianidad, ¿verdad? Entonces, para los varones principalmente, en la época de la dictadura, librarse del cuartel era lo más rápido posible. Entonces, muchos jóvenes, no teniendo aún la edad reglamentaria, que era 17 años y 18 años en ese momento, también algunos voluntariamente se prestaban para ir al Chaco para volver en un año, porque en Asunción era hacer 2 años el servicio militar y entonces, igualmente había lo que se llaman, lo que vos decías, arreos o levas forzosas, como se llama también, esas levas forzosas que hacían el rastrillaje militar, principalmente en muchos puntos del país, después de los partidos de fútbol, de los bailes, en los barrios populares también, ¿verdad? Recuerdo, yo soy de la zona de Trinidad y había muchos lugares donde se bailaba y recuerdo que las madres tenían que correr con el documento militar llamado la baja también, que era bastante grande, ¿verdad? Una libreta militar en donde los jóvenes no podían llevar ese en su bolsillo porque era muy grande, ¿verdad? Entonces, las madres a la mañana, a 5, 5:30, en que la policía militar, los famosos PM, estaban ahí en las esquinas, entonces le agarraron a los jóvenes y algunos tenían 15, 16 años, pero ya habían cumplido con el servicio militar. Sin embargo, los militares no le creían. Entonces, las madres tenían que correr con las libretas, con las bajas militares de sus casas para que los militares nuevamente suelten a estos jóvenes. Y muchos de ellos, con 13, 14 años, fueron llevados al Chaco a cumplir con el servicio militar fuera de su voluntad. En realidad era un secuestro. Esas levas, esos rastrillajes eran forzosos y por lo tanto también en ese tiempo los militares realmente mandaban, así como se dice, los militares en las calles y los policías eran orden superior y no se podía hacer absolutamente nada. Entonces, también, digamos, como impulsado por esa cultura militarista en la cual el varón tiene que pasar por ese estadio del cuartel para hacerse hombre, también era como una, o sea, era una obligación para los jóvenes cumplir
con ese, con ese servicio, ¿verdad? Con ese servicio. Es un mandato imperativo que estaba, que sigue estando en la Constitución también, pero en ese momento era como no realizarlo también, era motivo de burlas, era también motivo de un montón de cosas producto de este sistema cultural militarista en la cual el varón tiene que pasar por un montón de situaciones en las cuales muchas veces no está preparado, ¿verdad? Que alguien te Claro, ordene pero una cosa es querer hacer oración. o una cosa es hacer o querer, o aunque no quieras tenés que irte, pero otra cosa es, bueno, por eso te decía, el arreo y vos lo pusiste mejor, era un secuestro, ¿verdad? Y recordemos que en la época de la Sí, dictadura era gobierno, Fuerzas Armadas, Partido Colorado, era una trinidad, por decir así, y entonces, bueno, los militares mandaban, como bien decís vos, y este secuestro se daba de manera impune, vos no podías quejarte, digamos, y sobre todo porque eran chicos humildes, ¿verdad? Por ahí si tenía una posición, eh, digamos, económica más fuerte o tenías algún contacto, capaz que te salvabas, ¿verdad? Pero iban y prácticamente te agarraban y te subían en un camión y directo al Chaco. Era un secuestro, así tal cual mismo vos decís. es importante resaltar, Leo y audiencia, que el servicio militar obligatorio siempre lo cumplieron los pobres, los hijos de campesinos pobres haciendo el servicio militar obligatorio. El que podía y tenía recursos en la época de la dictadura, daba para su baja, se iba, compraba por 300.000, 500.000 guaraníes. Es más, en un momento dado, un poco después de la dictadura, el movimiento Objeción de Conciencia, que después seguramente vamos a rescatar un poco en la memoria, uno de los jóvenes objetores fue a pagar su baja y se vendía en un copetín ahí sobre la calle Eusebio Ayala, ¿verdad? El copetín era bastante conocido y ahí nomás se vendía la baja y era toda una red que después fue desbaratada. Eh, esa investigación lo hizo en su momento el conocido periodista Andrés Colmán Gutiérrez, ¿verdad? Entonces, volviendo un poco a lo que vos decías, el hijo del pobre, el que hace el servicio militar, lo sigue haciendo. Y también, Leo, es muchos hijos de campesinos también son los que entran a la academia militar por vocación o también o en su momento en la dictadura era como para realmente tener fuerza, poder y, como decía, ese triángulo, ese trípode, Fuerza Armada, Estado y gobierno, era muy fuerte. Entonces los militares en ese momento, hubo muchísimos militares que se enriquecieron en la época de la dictadura y por lo tanto era un parámetro para los jóvenes en ese momento hacerse militar, por ejemplo, ¿verdad? O hacerse policía por la forma que era una entrada rápida, ¿verdad? Era como una Porque élite, ¿no? Era como una era élite que como una élite y también una forma de tener un estatus social y poder de adquisición económica rápida, ¿verdad? En el sentido que si eras comisionado en la frontera, prácticamente, como se dice, era plata rápida y mucha plata, ¿verdad? Porque militares hacían vista gorda en la frontera de muchísimas cosas. quiero volver al secuestro y a la llevada, porque, y después ya vamos a pasar a los 90 porque muchos de los que fueron arreados y llevados después ya se convertían en militares, y qué sé yo, algunos seguían la carrera, no era solamente por cumplir, eh, pero también en la época de la dictadura terminaban en las casas de los militares siendo empleados domésticos, o sea, prácticamente eran los choferes, el jardinero, llévame esto, tráeme lo otro, o sea, tenían un séquito de empleados gratis, los popes militares, mano de obra barata, no digo esclavos, pero casi, ¿no? Porque si no cobraban, eso era como si fuera parte de su formación, era bueno, estos 10 muchachos se van a la casa de tal militar o se van a la estancia o se van a su casa no sé dónde de fin de semana a cortar el pasto, eran sus empleados. Así mismo. Así mismo es el obra. En ese momento muchos jóvenes eran mano de obra barata, así mismo, y teniendo ese poder, los militares podían construir sus haciendas con mano de obra conscrita, ¿verdad? También, también en los cuarteles habían
se hacían ladrillos, ¿verdad? Había anulerías, entonces era un todo que podía tener el militar en ese momento, jerarquía, ¿verdad? A partir de seguramente de coronel, capitán o mayor, ¿verdad? Más aún siendo general, ¿verdad? Pudiendo tener, porque hay mucha historia de generales que con el salario que tenían no podían llegar a tener todo lo que tuvieron, ¿verdad? Una de ellos, la prueba de ellos es lo millonario que era, por ejemplo, uno de los expresidentes de la República, que finalmente fue el que derrocó a Stroessner, ¿verdad? Entonces, y otros militares que tenían también que no puede ser que con un salario de esa época tengan todo lo que tengan, todos los activos que tengan, Leo. En los años 90, digamos, ya entre la caída de la dictadura, hubo muchas denuncias de recuerdo de torturas y de soldados que fueron muertos, incluso desaparecidos en el Chaco, digamos. Podemos recordar también esa primera etapa post dictadura, digamos, donde continuaron estos hechos, digamos, pero se empezó a investigar por lo menos un poco más, había más posibilidad y muchos chicos habían sido muertos, torturados y desaparecidos. Así mismo. Así mismo, Leo, una vez que caía la dictadura, empezó como principalmente ustedes los periodistas, el periodismo nacional aportó muchísimo para poder hacer todo tipo de denuncia de abuso en los cuarteles. Hubo una época en que casi todos los días salían a flote denuncias por violaciones de maltrato, tanto físicos como psicológicos. Eso era una constante, ¿verdad? Incluso en una época, en la década de los 90, en un año que casi cada mes, en el 95, 96, por ahí, que cada mes había muerte en los cuarteles. Era una cosa terrible, ¿verdad? De asesinatos, ¿verdad? Asesinatos podríamos decirle porque nunca fueron esclarecidos estas muertes. Entonces era una constante en esa época, eh, durante esa década, ¿verdad? Y también, como te decía, el periodismo facilitó mucho porque la Fuerza Armada es una cuestión hermética en la cual nosotros siempre decimos que ellos son un Estado dentro de un Estado. Ellos tienen su propia Corte Suprema Militar, en la cual lastimosamente hasta ahora siguen apañando un montón de cosas. Nosotros tenemos estudios de investigación. Ujú. Hay un libro que se llama Víctimas del Servicio Militar Obligatorio, en el cual nosotros recabamos 147 muertos de jóvenes conscriptos en los cuarteles, de 1989, caída la dictadura, hasta el 2012. De esas 147 muertes y 2 desapariciones, solamente 8 militares fueron procesados por la justicia ordinaria. Los otros fueron archivados o no fueron delitos para los militares y para la justicia ordinaria. Entonces hay toda una cobertura de impunidad hacia los hechos militares que en su momento, que hasta hoy día todavía se necesita llegar a la verdad. Y entonces Ujú. el CERPAC en ese momento también, en la década de los 90, aparece también impulsado juntamente con otras organizaciones el tema del movimiento objeción de conciencia, que ayudó muchísimo también para denunciar los atropellos y las muertes en los cuarteles, ¿verdad? Eso también fue una organización juvenil que tuvo su auge en la década de los 90 y que gracias a la aparición de estos objetores también, digamos, como que fue mermando de alguna manera la violencia en los cuarteles. No obstante, hay mucho silencio por parte de jóvenes que yo no creo que hasta hoy día, por una cuestión de estructura vertical y autoritaria como son las Fuerzas Armadas y las policiales, en donde siempre hay uno que conduce, que ordena y otro que se agacha, ¿verdad? Uno que se subordina por la obediencia ciega, por esa estructura autoritaria, jerárquica, machista, ¿verdad? Entonces, el joven por cumplir con unos códigos de silencio, apañan muchísimos hechos que tienen que ver con flagrantes violaciones de derechos humanos, Leo. Hablaste de que
también muchos jóvenes por ahí o familias veían ese crecimiento económico y podían encontrar ahí entrando entre militar y policía en la dictadura, ¿no? Una oportunidad ya de Chupé, ¿verdad? A lo parecido a lo que ven a lo mejor hoy día con los políticos, ¿verdad? O uno dice, es concejal, gana millones, un diputado le mete a toda su familia y miles de millones de guaraníes repartidos impunemente, etcétera, ¿no? Pero hoy día eh, pienso y quiero reflexionar contigo también en una situación económica en estos últimos años que vivimos, bueno, décadas, eh, las familias de estos chicos y chicas que se están presentando a la Academia Militar también ven una oportunidad casi única de poder tener un lugar donde educarse, digamos, ¿verdad? Y tener alimentación y tener una especie de vida, algún futuro, digamos, entre te quedas en tu casa, no sos nadie, no hay futuro, no puedes estudiar, no puedes progresar, esto te puede dar un camino, digamos, ¿verdad? No es solamente para hacerse rico ya ahora, digamos, ¿no? Es incluso parte de la formación. A lo mejor muchos entran de manera ilusionada, felices al ejército, digamos, o al cuartel a través de la academia militar. Así mismo. Creo que en el interior todavía existe mucho de esa forma de pensar en la cual ven como una salida también el tema de ser policía o militar, ¿verdad? Suboficial de policía son 3 años y ya tienen un salario así como un vestuario, alimentación, toda esa cobertura que te dan estas instituciones, ¿verdad? Igualmente, lo militar, ¿verdad? Desde suboficiales hasta oficiales, ¿verdad? En la academia militar entran creo que desde el 2002 está abierta la posibilidad, estuvo abierta la posibilidad de que las mujeres también entren, luego acarreando un montón de problemas también eso a la institución militar, y tanto varones como mujeres ven como una salida a eso, y algunas veces es como que esa opción es lo que le da también producto de que no hay oportunidades, ¿verdad? Muchos de esos jóvenes también optan muchas veces por viajar al extranjero si es que tienen posibilidades, y algunos de ellos se meten a estas instituciones como para poder, como salida rápida laboral, y también por todo lo que vos decías, ¿verdad? Lo que significa en algún momento también para algunas personas el poder ser autoridad, por así decirlo, ¿verdad? El uniforme atrae mucho también a muchos, y creyendo que con eso van a poder tener, digamos, un rápido ingreso, y de hecho algunos lo consiguen, ¿verdad? Pero lógicamente con hechos de corrupción, ¿verdad? Con coimas o con un montón de hechos que vienen saliendo a flote, ¿verdad? Entonces es como una oportunidad rápida para los jóvenes, principalmente del interior, o muchos también lo hacen por una cuestión de tradición, de que en sus familias hay muchos policías o hay muchos militares, ¿verdad? Entonces ven como una tradición, como una cuestión familiar, entonces, pero principalmente yo creo que impulsados también por esa posibilidad de poder tener, eh, digamos, eso que vos decías. Imagínate que el cadete de 4º año, por ejemplo, en la academia militar, ya tiene un presupuesto. Entonces, el cadete de 4º año tiene un presupuesto que sale del presupuesto general de gasto de la nación, y tiene cobertura de alimentación, vestuario y un pequeño salario, ¿verdad? Y lógicamente cuando sale para subteniente, ahí ya cada mes tiene asegurado 2.500.000 guaraníes, y entonces hasta llegar a lo que, si es que puede, hasta general, ¿verdad? Muy pocos lo consiguen porque salen con el rango de coronel, diplomado de Estado Mayor, pero el coronel, los militares tienen muchísimos privilegios, Leo. Los militares son los únicos en este país que pueden llegar a cierto rango como coronel, diplomado de Estado Mayor, pero retirarse con un salario de general de brigada. O sea, ¿De cuánto ellos, estamos hablando? ¿Cuánto sería sí, ¿Te recordás el monto? y está por encima de los 5 millones, Ajá. 4 millones 500, casi 5 millones de guaraníes, el salario de general de brigada. Entonces, lógicamente, si yo soy un médico o trabajador social, en este caso, como soy yo,
trabajo en un hospital donde la mayoría de los trabajadores sociales son empleados en hospitales, y yo me retiro como trabajador social. No, jamás voy a retirarme como director de ese hospital, porque los militares con el rango de coronel pueden retirarse con el salario de general de brigada. Son muchos privilegios que tienen los militares, Leo, aparte de tener también, ya no tienen más la unidad básica alimentaria, pero eso se compensó con un poco de recursos también para ellos, ¿verdad? Entonces, todos esos privilegios que tienen los militares seguramente también llama la atención para poder seguir una carrera, ya sea como suboficiales o como militares profesionales, como es la que se da militar. Y otra cuestión también, Leo, de hecho seguramente vamos a seguir hablando, pero el servicio militar obligatorio tuvo tanta decadencia que en su momento crearon ellos lo que es la ley del soldado profesional. Cuando cayó Lugo en 2012, sube Federico Franco y promulga la ley del soldado profesional. La ley del soldado profesional es para los jóvenes que hicieron el servicio militar obligatorio y a los 19 años, si quiere pasar a formar parte de las Fuerzas Armadas, entra como suboficial y pueden renovar contrato hasta 3 años. Y si quieren seguir en el cuarto año, ya pasan a formar en forma, valga la redundancia, en forma permanente en las filas de las Fuerzas Armadas como suboficiales. Y eso hicieron como gancho para que los jóvenes cumplan con el servicio militar, porque muchísimos de ellos de la década de los 90, de 10.000, 12.000, ahora mismo estarán cumpliendo con el servicio militar menos de 3.000 conscriptos, ¿verdad? Entonces, todo eso, el tema del soldado profesional igualmente tampoco pudo, porque hoy día los jóvenes no están en su agenda cumplir con el servicio militar obligatorio, pero hicieron como gancho la del soldado profesional. Y hablando así de todo un poco nomás, estos soldados profesionales luego son los que se van a la ESPRO, a la escuela de suboficiales, a la escuela de soldados profesionales, donde se los hace practicar. La ESPRO está en Colombia, donde era más o menos parecido a lo que era eh, esto que estaba en Panamá, la Escuela de las Américas. La ESPRO está en Colombia y ahí se van algunos soldados profesionales para especializarse en guerrillas interurbanas, que le llaman, como para poder después venir a reprimir manifestaciones sociales. En eso también está el tema de los soldados profesionales. O sea que hay toda una gama de cuestiones ahí que tiene que ver lo militar en nuestra vida política y cotidiana, Leo. Sí, señor. Vamos a hacer una brevísima pausa. Después de la pausa seguiremos con este tema y la cultura esta militar que vos mencionabas recién y los golpes como parte de la supuesta disciplina. Ya volvemos. Te decía recién, antes de la pausa, sobre estos golpes como sinónimo de la disciplina, porque esto forma parte de esta cultura militar, ¿no? O sea, estamos hablando de lo que ocurrió hace poco, un militar en terapia intensiva, etcétera, pero esto ocurre a diario, digamos. O sea, tenés que ligar algún tipo de saplé o cosas mucho más graves, y eso no importa, digamos, eso forma parte de tu formación, de tu disciplina. Así te disciplinas. Así mismo. Estos cuarteles, centros hospitalarios, neuropsiquiátricos, incluso monasterios, colegios, incluso son lo que un investigador de apellido Hoffman decía, son las instituciones totales, en donde siempre existe una cabeza en el cual siempre está en el centro mirando y gobernando todo como un panóptico en el centro, y ahí él es el que mira todo lo que pasa. Y haciendo un paralelismo, es la dictadura, ¿verdad? La dictadura donde Stroessner era todo el número uno, ¿verdad? Todo lo sabía, todo lo veía, y era
el que podía, el que todo, digamos, como un ser superior, digamos. Entonces, estas instituciones totales eh, se dan horarios, mucha disciplina, rigurosidad en eso, ¿verdad? Ahí todo está cronometrado. En el cuartel uno no es Vidal Acevedo, llega a ser el número uno, pasa a ser un número más, ¿verdad? Entonces hay una homogenización ahí, ¿verdad? De todas las cosas, ¿verdad? Y el pensamiento único es lo que vale. El que es diferente es el enemigo. Hay una lógica de amigo-enemigo en la cual se impone siempre la violencia como para poder subordinar al diferente. Eso se da también en las cuestiones sociales del, del blanco sobre el afrodescendiente, del varón sobre la mujer, del más grande sobre el más chico, del hermano mayor sobre el hermano menor, el papá sobre la familia. O sea, eso trasciende lo meramente militar y, como te decía hace rato, permea toda la sociedad. Entonces, nosotros decimos que hay que trabajar por esa cultura democrática que está en todos los lugares, ¿verdad? El jefe tiene que tener siempre, tiene que ser autoritario, tiene que imponerse, ¿verdad? No hay otra lógica. Siempre tiene que ser vertical, no hay un tema horizontal. Sin embargo, por ahora va cambiando eso, por suerte, ¿verdad? Y entonces, pero en esas instituciones totales se da esto de lo vertical y autoritario jerarquizado, y en el cual, principalmente en los cuarteles, para poder disciplinarte y ser buena persona, pasa por castigos. El descuereo desmesurado por parte del superior, el que te dé un saplé, un ambiro, que es lo más leve, ¿verdad? Sí. El otro día en los medios de comunicación, los padres de estos jóvenes que estaban en la academia militar contaban, pero torturas, ¿verdad? En la cual decían ellos que existe una hora 25, se deja libre albedrío de el lugar, ¿verdad? La academia militar en este caso, en donde el cadete superior puede hacer lo que quiera con el cadete inferior, ¿verdad? El más antiguo sobre el menos antiguo, el que tiene 3 rayas sobre el de 2 rayas y el de 2 rayas sobre una raya. Entonces, son lógicas que se van, que no hay que naturalizar porque después se convierte en hechos totalmente inaceptables en esta época, Leo. Sobre esa hora 25 justamente está, bueno, eso se publicó, podemos ahondar un poco, no sé si nos podés explicar más, pero se habló de un caso de un panameño que está acá en Paraguay que creo que le hizo tomar como 4 litros de agua a un soldado y después le daba golpes en el estómago, ¿verdad? Y le reventó, digamos, ¿verdad? O sea, es una tortura real, ¿verdad? Porque vos le estás haciendo tomar agua para después golpearle el estómago, no estamos hablando ni más Sí, ni menos que una tortura. Impune, totalmente, ¿verdad? impune además, impune, porque es esa hora 25 como vos decís, bueno, ahora pueden hacer lo que quieren, incluyendo Así tortura. mismo, así mismo, ¿verdad? Y como es de público conocimiento, ¿verdad? Porque ya salió en todos los medios, este, eh, o sea, este cadete, ¿verdad? De otra nacionalidad, es lo que implementó este tipo de cosas porque hay denuncia, ¿verdad? Entonces, es una, digamos, como que una transferencia que nos hacen para tener esas prácticas de tortura en nuestra propia academia militar, en donde lo más terrible, Leo, es que esos jóvenes cadetes, jóvenes digo, porque entran a los 19 años, son 4 años, a los 22, 23 años son subtenientes, y el subteniente puede ir a, a estar dirigiendo 38 hombres, o sea, un pelotón. Entonces, todas las barbaridades que se pueden dar a partir de esa lógica de violencia que ya aprendieron desde esa lógica y esa visión jerárquica y autoritaria los cadetes, ¿verdad? Cuando son militares. Entonces, por eso que en esa época también de la década de los 90 mermó hoy día, por suerte, pero debido a esa lógica de violencia que se daban en la academia militar, lógicamente eso se traspasaba luego al pelotón de conscriptos, y el conscripto es el eslabón más débil de toda la cadena, donde hoy su peite, el conscripto es el que todos los días está ahí sufriendo, y de acuerdo al buen humor o el mal humor del que está al mando del pelotón, en este caso un subteniente o un teniente, ¿verdad?
Chabolay le decían, me acuerdo, en mi época también. Yo me Sí, acuerdo también. ese término, sí. Sí, sí, así mismo, ¿verdad? Entonces el conscripto, el número, como se decía también, era, estaba como que subordinado a todo lo que el superior necesita. Esa es la lógica militar, subordinado a Y todo lo que... eso del superior puede hacer lo que quiera al que viene, ¿verdad? Entonces, queda como que cuando te toca a vos también tenés que repetir esta misma lógica, ¿verdad? Yo no sé si siempre lo quieren hacer, ¿verdad? No, me imagino que habrán algunos que no lo quieren hacer, pero es como lógicamente hay... es el entorno, ¿verdad? El que te obliga, no. Sí. Vos ligaste, ahora vos que sos superior, pasaron los 3, 4, 5 años, no sé cuánto, ahora vos le tenés que hacer lo mismo al siguiente y el siguiente va a tener que hacer lo mismo al que viene y así, como que continúa esto. El padre de uno de los chicos que denunció maltrato en la academia militar contaba que el hijo Mm. era flojo en eso que vos decís, en no aplicar castigo a los menos antiguos, porque a él probablemente no le llamaba a hacer eso, no quiere hacer eso, tiene otra lógica probablemente, ¿verdad? Y sin embargo, así como decía, el entorno obliga muchas veces a repetir y a naturalizar esa violencia hacia el más débil, en este caso hacia el menos antiguo. Entonces, ese chico era considerado flojo, asimismo se te considera en el cuartel cuando vos no haces, no repetís la misma lógica, flojo, inútil, no servís para nada, y cuando no estás cumpliendo, digamos, el descuereo o te cansas, entonces ya sos uña y la mujercita, ¿verdad? Que no puede soportar todas estas cuestiones que tiene, que para hacerse hombre indefectiblemente tiene que pasar por esas situaciones, ¿verdad? Toda esa lógica se da en la lógica militarista y en los cuarteles principalmente, ¿verdad? Y del Entonces, silencio también, ¿no? Del el silencio, porque silencio, esto no hay que contar, digamos, ¿verdad? O sea, no tiene así que mismo, salir para afuera del cuartel, digamos, o sea, vos tenés que, no solamente estás obligado a mantener esta cultura de torturas, digamos, de golpes, de humillación, porque son humillaciones, así de mismo. maltratos verbales, físicos, sino que tenés que además quedarte callado, no decir nada, porque si decís algo, sos, digamos, como que rompiste un código, por decir Así lo mismo, mínimo. un código de silencio que hay que llevarlo y que no hay que comentarle. Por eso es que le cuesta mucho a los jóvenes, ¿verdad? Y sobre todo también eh, estas denuncias que se hicieron, una de las jóvenes le dijo claramente a sus padres que no quieren volver a la academia militar. Eso va a significar un acoso, un asedio constante, porque eso se da en filas militares cuando uno... digamos, como que delató o hizo algo que fuera de ese código de silencio que vos decís, ya está marcado, etiquetado y eso ya es para siempre, ¿verdad? Entonces va a ser un asedio y una cuestión permanente de que pueda ser sometido nuevamente a esos castigos, ¿verdad? Porque es la lógica de esa estructura autoritaria, Leo. Entonces, difícilmente pueda cambiar si no si se sigue dando la impunidad, porque los casos de tortura, Leo, y audiencia, ¿verdad? Se sabe, ¿verdad? Que el Código Procesal Penal, el número 309, penaliza con 5 años a 20 años de prisión los hechos de tortura. Y de hecho, Leo, en la Academia Militar ya hay precedentes de que de que cadetes fueron sancionados y finalmente condenados, ¿verdad? Eh, el CERPAC tenemos algunos hechos que fueron de público conocimiento en su momento, ¿verdad? Podríamos hablar también de eso, ¿verdad? Eh, Desde el 2008 que hay denuncias por ejemplo, de una cadete que fue sometida sexualmente, violada por cadetes de rango superior, ¿verdad? Finalmente esos cadetes fueron expulsados y fueron condenados, ¿verdad? Otro cadete que fue en el 2010, por ahí fue pegado por un espadín, con un espadín por la cabeza,
otro fue quemado por una plancha en su pecho. No son hechos aislados, Leo y audiencia, esto que ocurre en la academia militar. Seguro que muchos no vamos a saber por ese silencio cómplice que se da y por ese hermetismo que tiene las Fuerzas Armadas. Nosotros en su momento, Leo, en alianza con la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, tanto de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja como de la Cámara Alta, hicimos visitas a los cuarteles, pero no contaban tampoco los jóvenes. No contaban que lógicamente ya estaban, digamos que amaestrados para no decir nada, ¿verdad? Entonces, por esa lógica que impera la impunidad es que sigue existiendo este tipo de hechos, ¿verdad? Vos hablaste Y de una, perdón, te interrumpo porque mencionaste una caso de una mujer, ¿verdad? Quiero decir nomás que esto desde que ingresaron las mujeres también le pasa a las mujeres, digamos. O sea, esto que vos contaste de esta cadete que no quería volver, también ella ligó no sé si fue en el baño, no sé en qué momento, una superior, digamos, también le pega a ella y ella termina en el hospital militar, digamos, en 2 oportunidades. Y después en un momento dado le dice a la mamá, yo no quiero volver, digamos, ¿verdad? Porque ya no quería ser más torturada y ella está sufriendo de depresión y está sufriendo mucho por lo que le ha pasado, digamos. O sea, también ocurrió con las chicas, quiero decir. así mismo es, Leo. También en el, o sea, son hechos constantes, ¿verdad? Por ejemplo, unos cadetes, digo esto porque están en los medios de prensa, Joel Salas, Cindy Fleitas, Cecilia López, en marzo del 2013 fueron agredidos a machetazos por el cadete del cuarto año Pablo César Cuevas, quien ha sido el mismo que quemó con una plancha en años anteriores a Cardoso. O sea, hay una lógica, Leo, de, de esas torturas, ¿verdad? Que se repiten, porque muchas veces la misma estructura apaña eso y no se dan las investigaciones suficientes, aparte de una debilidad de nuestras instituciones, ¿verdad? Lógicamente, como para poder entrar y actuar de oficio en estos casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el comandante de la Fuerza Armada, en este caso, Mario Aldo Benítez? Destituye nomás al comandante y releva, y deja ya sin efecto la posibilidad de hacer una investigación. Lógicamente, hay que decir que las torturas son imprescriptibles, no prescriben, y por lo tanto en cualquier momento esto puede salir otra vez a ser denunciado y de oficio en la Fiscalía, porque tiene una unidad de derechos humanos para actuar de oficio en esos casos. Existe también hoy día el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que también está haciendo intervención en estos casos, ¿verdad? Siempre están esa comisión, ¿verdad? Están atentas también a todos estos hechos, y también en su momento el defensor del pueblo, ¿verdad? Tuvo intervención en las últimas denuncias que se hicieron justamente en el mes pasado de marzo. Estos hechos no son aislados, Leo, ¿verdad? Y no sé si tenemos tiempo como para hablar en algún momento de los casos que Paraguay fue llevado incluso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Quiero fueron hablar de eso condenados. finalmente porque se nos fue el tiempo. Contame, porque sé que Paraguay tiene casos y antecedentes a nivel internacional. Sí, nosotros desde el CERPAC, con el Centro Internacional de Justicia, CEGIL, que es una organización que tiene experticia en presentar casos de violaciones de derechos humanos de toda índole, nosotros presentamos 3 casos ante el Sistema Interamericano. De esos 147 muertes, los hechos emblemáticos, porque no podían ser llevados todos, llevamos el caso de Gerardo Vargas Areco, un joven que falleció en diciembre del 89, supuestamente por un disparo accidental. Los padres don Pedro Vargas y doña de Belén, que siguen todavía buscando justicia en Bellavista Norte, Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay, abren el cajón y encuentran que la bala entró, tiene un orificio de entrada por el pecho, y ahí empieza todos los cuestionamientos hacia los militares, ¿verdad? Hasta llegar a una condena. El Estado paraguayo fue condenado
en el 2006 fue condenado por este hecho. Imagínate el tiempo, 1989, 2006, todo lo que buscó esta familia. Paraguay asumió la responsabilidad internacional y fue condenado a cambiar varias leyes. Otro caso es el de Víctor Hugo Maciel. Él tenía 15 años, era de Lira. Él fue muerto producto de un ejercicio de orden cerrado en la caballería en 1996. Cae Víctor Hugo, ya prácticamente muerto, y supuestamente también el subteniente de apellido Zacarías le da una patada en el pecho. Finalmente el joven muere. Los padres analfabetos reciben el féretro, le dan un 500.000 guaraníes a los padres y le hacen firmar un documento en el cual ellos no tengan que hacer ninguna intervención jurídica. Sin embargo, los padres buscan justicia. El caso de Víctor Hugo Maciel fue llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se llegó a un acuerdo de solución amistosa. Producto del caso de Víctor Hugo Maciel, se cambió, se modificó la entrada de menores a los cuarteles, ¿verdad? Entonces, estos casos sirvieron para modificar leyes en cuanto a la conducta de las fuerzas militares en relación al servicio militar obligatorio. Y el otro caso que lleva adelante el CERPAC, digo que lleva porque todavía no se cumplieron todos los puntos, es el caso de Cristian Ariel Núñez y Marcelino Gómez Paredes, estos niños de Caguazú, que en el 98 desaparecieron en un puesto militar en la gerencia Chaco Paraguayo, en el destacamento número 4, que llevaba el nombre de Patricio Colmán. Esos jóvenes desaparecieron el 2 de febrero de 1998. Hasta hoy día, doña Lula y doña Zulma buscan un lugar donde poner una vela, aunque sea, quieren saber qué pasó con sus hijos. Hasta hoy día no se ha podido esclarecer, siguen desaparecidos 24, 25 años después de estos casos. Y irrisoria fue la actuación del Poder Judicial cuando le sancionan al militar responsable que tenía el deber del cuidado en ese momento con una multa de casi 24 millones de guaraníes. Entonces, la vida para el servicio militar obligatorio, en algunos casos, para las Fuerzas Armadas, es más que números. Sin embargo, es una familia sacada de un lugar. Muchos hijos iban a ser hijos sostenes, porque en el interior siempre hay eso. El hijo que va a sostener a la familia, se quita esa posibilidad de esa familia. Por más que se haya indemnizado monetariamente, jamás ninguna plata ni el oro del mundo va a valer lo que es una vida. Y dos casos más que fueron llevados también en su momento por la Asociación de Familiares Víctimas del Servicio Militar Obligatorio, AFAVICEN, impulsada por su presidenta María Noguera, hoy ya fallecida lastimosamente, una gran luchadora que falleció el año pasado. Luchó por el esclarecimiento de su hijo que falleció en el 2005 en el Chaco Paraguayo, siendo cineforista del tercer año, Vicente Ariel Noguera. Su caso fue llevado ante la Corte Interamericana y finalmente hace 2 años el Paraguay fue condenado también por ese caso. Y el otro caso que se llegó a acuerdo de solución amistosa impulsado por la FAICEM fue el caso de Pedro Antonio Centurión. Él tenía 14 años y no era paraguayo, él era argentino. Igual fue reclutado por las Fuerzas Armadas. O sea que el historial de las fuerzas militares en cuanto a maltrato físico, psicológico y muertes es oscuro, gris, para no darle otro nombre, Leo, y tienen una deuda pendiente con estas familias, una deuda pendiente que tiene que ser esclarecida, no tiene que haber la impunidad a nivel como la oicua la militar a porque si no fuera o seguiste que ya poco ambas. Entonces nosotros de la organización de la sociedad civil impulsamos este tipo para hacer conocer esto entre los jóvenes, y hoy día realmente, como te decía, en la agenda de los jóvenes, por suerte, ya no está en su gran mayoría cumplir con el servicio militar obligatorio. Así es, y realmente de conciencia. Ha servido mucho este programa para poder recordar estos casos que mencionaste último y también los anteriores, para poder impulsar un poco más
estas denuncias. Muchas gracias, Vidal, por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Leo, y saludo cordial a Medellín, Paraguay. Muchas gracias. Nosotros hacemos una brevísima pausa y ya volvemos.